Esta noche, en el sur de la frontera, en El Salvador, se impulsa una oficina forense para la identificación de migrantes. La Casa Blanca informó una disminución significativa en los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Haitianos en Springfield, Ohio, exigen un alto a las falsas acusaciones. Estados Unidos informó que se reactivaron las citas del parol humanitario a través de la aplicación CBP One. Recordarles que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico al sur de la frontera @canal12.com.sb. Repetimos el correo al sur de la frontera @canal12.com.sb para hacer sus preguntas a nuestros invitados sobre temas migratorios. Así les damos la bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Roxana Webb y vamos a comenzar hablando de nuestro tema principal, la migración. Contarles que el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, ambos candidatos a la vicepresidencia, se enfrentaron cara a cara en lo que ha sido el último y único debate a tan solo semanas de las elecciones. Tim Walz y J.D. Vance, candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos y compañeros de fórmula de Kamala Harris y Donald Trump, respectivamente, se enfrentaron en su primer y único debate antes de las elecciones. Durante el encuentro, ambos defendieron las propuestas de sus líderes de boleta y destacaron sus visiones para el futuro del país en un contexto político marcado por la polarización. La inmigración ha sido uno de los temas centrales de esta campaña electoral y también estuvo presente en el debate desde el principio. Tenemos una crisis migratoria histórica debido a las políticas migratorias de Kamala Harris. Detengan la hemorragia, vuelvan a implementar la política fronteriza de Donald Trump. El candidato demócrata Tim Walz replicó destacando una de las promesas más controversiales de Trump respecto a la frontera. Él les prometió a Estados Unidos lo fácil que sería. Les construiré un muro grande y hermoso y México lo pagará. Se construyó menos del 2% de ese muro y México no pagó ni un centavo. Otro tema destacado fue el de los derechos reproductivos de la mujer. Después de la anulación del fallo de Roe vs. Wade en junio de 2022, Walz firmó una ley en Minnesota que protege el aborto. La anulación del fallo Roe contra Wade por parte de Donald Trump fue atroz para la seguridad de las mujeres en todo el país. El aborto es un derecho humano básico y la mortalidad materna se ha disparado. J.D. Vance defendió la postura del Partido Republicano argumentando que la decisión debe recaer en los estados. Quiero que estemos a favor de la familia, de los tratamientos de fertilidad y de los planes familiares asequibles. La forma adecuada de abordar esto es dejar que los estados tomen sus decisiones. La crisis de vivienda en Estados Unidos fue otro de los temas abordados por ambos candidatos a la vicepresidencia. Hay mucha gente que ve la vivienda como un bien más. Se puede comprar, vender, trasladar. Necesitamos hacerla más asequible. Por su parte, Vance culpó a los inmigrantes indocumentados. Los 25 millones de inmigrantes ilegales que compiten con los estadounidenses es uno de los factores más importantes que impulsan los precios de las viviendas. La situación en Oriente Medio también estuvo presente en el debate. Al ser cuestionado sobre un posible ataque preventivo de Israel contra Irán, Walz criticó el liderazgo de Trump. Irán está más cerca de un arma nuclear debido al liderazgo volátil de Donald Trump. J.D. Vance defendió el mandato de Trump, argumentando que trajo estabilidad a la región. Por mucho que el gobernador Walz haya acusado a Donald Trump de ser un agente del caos, en realidad logró estabilidad en el mundo y lo hizo estableciendo una disuasión eficaz. Aunque hasta ahora los debates han tenido momentos memorables, según encuestas, no han tenido un impacto significativo en los votantes indecisos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, entre otros temas, nos hablarás sobre la iniciativa que impulsa una oficina forense, la creación de una oficina forense para la identificación de migrantes en El Salvador. Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Organismos internacionales han mostrado su preocupación y es que México se ha convertido en la ruta más mortífera para la comunidad inmigrante. Y es que ahí cientos de personas diariamente son reportadas como desaparecidas, entre ellos la población en movilidad humana. Es por eso que en El Salvador se ha buscado crear una oficina para poder hacer la identificación a través de la medicina forense de posibles salvadoreños que han perecido en esta dura travesía. David era el hijo de Omar Jarquín,
un joven de origen salvadoreño que desapareció en México cuando intentaba llegar a los Estados Unidos de manera ilegal en el 2014. Desde ese entonces, este padre inició una búsqueda incansable para lograr identificar su paradero, pero lastimosamente había perdido la vida. Y esta identificación fue hecha a través de medicina forense. Desde entonces, este padre se ha convertido en un reflejo de la lucha de cientos de salvadoreños que realizan para encontrar a sus parientes. Y ahora encabeza el liderazgo de una organización que busca a través de este método ayudar a más familias de migrantes desaparecidos. El primer enlace que tenemos con la familia es cuando ellas llegan a nuestra oficina o la oficina de Cancillería, Procuraduría de Derechos Humanos o a Cofamide cuando llegan a poner una denuncia realmente de la pérdida o el desconocimiento de que su familiar va en viaje en la ruta a los Estados Unidos y ha sido desaparecido, ya no tienen ningún contacto. Desde ese momento nosotros lo que hacemos en Cofamide es llenar una ficha que es de muchos campos realmente, toda la información de la persona que está desaparecida. Después de ello, pues todos los años como Cofamide tenemos tomas de muestras de sangre a familiares para buscar entre restos de personas que realmente se encuentran, ya sea en fosas comunes en México, desierto de Estados Unidos, condado de Estados Unidos en la morgue y en las universidades de Estados Unidos. El objetivo es por medio de ADN identificar científicamente y comprobable al 99.99 de que sí es el familiar de esa persona que estamos entregando. Actualmente en El Salvador hay más de 70 casos que están siendo investigados de personas que fueron abandonadas por traficantes de personas o sufrieron algún tipo de inconvenientes en este duro recorrido. Como parte de una estadística podríamos hablar de algunos, pues quizás 79 casos de personas que se han traído ya al país, que están fallecidas entre restos y cuerpos, en lo cual realmente solo decirle de que el familiar ha esperado tal vez mucho tiempo porque, como le digo, son personas que tienen 1, 5, 10, 15 o 20, 25, hasta 30 años de haberse ido, pero realmente media vez logremos encontrar nosotros con nuestra sangre que damos como familiar esos restos de esas personas, es identificada y es entregada a los familiares. Generar conciencia sobre los riesgos y consecuencias que puede traer la decisión de emprender el viaje irregularmente al país norteamericano también es importante, sobre todo en los sectores que se pueden ver más en riesgo de tomar esta difícil decisión. Sí, lo que sucede es decirle tal vez a nuestro gobierno que realmente hay mucha persona joven que está saliendo como profesional y busca empleo, pero la decepción más grande es llegar a una empresa y decirme que por no tener experiencia, pero como profesional me van a dar la oportunidad y me pagan $300. Creería que la mejor opción que en ese momento se me viene es irme para los Estados Unidos. Más de 8,000 personas perdieron la vida o fueron reportadas como desaparecidas en las rutas migratorias en el mundo en el año 2023, convirtiendo este año en el más letal registrado de acuerdo a los datos recopilados por el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y expertos en migración han alertado que más de 800 hondureños se encuentran desaparecidos en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, sugiriendo reforzar las medidas de seguridad y crear rutas migratorias seguras con el objetivo de evitar muertes de migrantes. La crisis económica que tiene Honduras obliga a migrar a más de 1,000 personas diariamente. Sin embargo, en la última década, 600 hondureños han desaparecido durante el trayecto migratorio. Muchas familias que no volvieron a saber nada de sus familiares, de sus parientes que tomaron la ruta migratoria, mucha gente que se quedó a vivir tal vez en México, en Guatemala, y que no logró avanzar en el camino de la ruta, y pues se han quedado por ahí, no han vuelto a comunicarse con sus familiares. Hay entonces más de 600 casos, estaríamos hablando de 600 familias que no han vuelto a saber nada de sus familiares, que con motivo de la ruta migratoria prácticamente se declaran desaparecidos. No sabemos si habrán fallecido algunos, si estarán vivos. Realmente es una tristeza que en el país no haya un mecanismo de poder verificar sobre la vida de estos seres humanos. Víctimas de la trata de personas han huido del país y podrían estar en la lista de personas desaparecidas. El tráfico ilícito de migrantes es un flagelo que vulnera los derechos de muchas víctimas sobrevivientes y es vinculante a la trata de personas
cuando se dan desaparecidos muchos niños, niñas y adolescentes y que son captados por redes de trata de personas. Se está trabajando muchísimo en el trabajo de prevenir la explotación sexual, prevenir el tráfico ilícito de migrantes en la ruta migratoria. Expertos en materia de migración detallan que el desplazamiento de Honduras a tierras estadounidenses conlleva demasiados riesgos y la mayoría de migrantes muere por ahogamiento en el río Bravo o deshidratado en el desierto. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y los casos de detenciones de menores de edad salvadoreños en territorio mexicano, mientras intentan migrar ilegalmente, han aumentado hasta casi triplicar los registros del año pasado, según las cifras de las autoridades mexicanas de migración, que comparten en su sitio web y que se encuentran actualizadas hasta el mes de julio. De hecho, hasta julio de 2024 se habían reportado 2.272 casos de menores de edad salvadoreños detenidos en ese año como atendidos. De octubre de 2023 hasta agosto de 2024, 104.989 niños entre acompañados y no acompañados fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los protocolos de atención para este grupo poblacional son dados por la Organización Mundial de la Salud, afirma el Instituto Salvadoreño del Migrante, enfocado siempre en la protección de los menores. Tiene que llevarlo hacia la Oficina de Reasentamiento y Refugiados de los Estados Unidos, donde ellos, por norma internacional, tienen sus protocolos de atención, y esto va dirigido a la protección física, al resguardo de darle protección ante la intemperie, a la alimentación de un niño que debe ser exactamente acorde a su edad, y la protección de los derechos humanos. La atención en salud para estos niños es otro aspecto que deben cumplir los países en los que circulan migrantes. Por ejemplo, la vacunación debe ser garantizada en caso al menor le falte alguna dosis. El esquema de vacunación en realidad es un esquema a nivel internacional. No es que porque sea un niño migrante se le va a aplicar tal vacuna. Sin embargo, si hay existencia de esas vacunas y si cada país tiene los protocolos de atención para niños, tiene que ser por mandato aplicado. De acuerdo con el director del INSAMI, los niños también se enfrentan a otros peligros en la ruta migrante, pues son víctimas de trata de personas, tráfico de órganos o abuso sexual, por lo que consideran importante que se garantice su protección, sobre todo si viajan solos. Este es un reporte de Fernando Morales. El gobierno de los Estados Unidos ha estado impulsando en los últimos días ciertos cambios a través de sus embajadas, esto con el fin de garantizar que toda la población que quiera acceder a las visas de turista y también de trabajo puedan tener esta parte confiable, y sobre todo también ellos llaman a toda la población no caer en mentiras de posibles estafadores. Hay diferentes categorías, pero que sea de una forma segura. La visa H2 es para trabajo agrícola temporal, mientras que la visa H2B es para trabajo temporal o estacional no agrícola. Estas son parte de las oportunidades que el gobierno de los Estados Unidos está brindando a los ciudadanos de algunos países de Centroamérica, todo con el fin de buscar vías legales y evitar que las personas decidan emprender la ruta migratoria de manera ilegal al país norteamericano. Hay oportunidad para de todo, ¿no? Estudiantes, trabajadores, hay muchos intercambios, entonces muchas categorías de visas, y refleja, ¿no?, la relación importante entre los ambos países. Pero todo es importante. A su pregunta también quería decir que es que si saben los solicitantes dónde encontrar la información correcta para que cuando alguien le diga, tiene que pagar esto y el otro. No, yo lo vi por mí misma en el sitio web de la embajada, y allá empiece todo. Con el fin de garantizar la transparencia en los procesos consulares, las autoridades han llevado a cabo una actualización en el sistema para pagar y programar las citas de visa y servicios de mensajería para procesos aprobados. Es una actualización de la plataforma
de cómo entregar la solicitud de la visa. Pero el proceso en sí no ha cambiado, las citas no han cambiado, el precio no ha cambiado. Entonces es todavía más importante saber lo que no ha cambiado. La plataforma y también hay un nuevo call center y el servicio de la mensajería ahora es DHL. Esas cosas sí han cambiado. Sí, es muy lamentable saber y darse cuenta de casos de personas que han sido víctimas de fraude y de estafas. El interés de la embajada es pues que la gente pueda recurrir a los medios directos de la embajada, no recurrir a terceras personas. Para eso estamos haciendo un esfuerzo para que el website sea más fácil de navegar, más entendible para las personas y de ahí ellos poder pues ver a qué tipo de visa pueden aplicar y seguir los pasos pues de la visa para poder obtener. Además, la Embajada Americana en El Salvador ha puesto a disposición de la población sus redes sociales para cualquier duda o consulta. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. La Casa Blanca informó sobre una disminución significativa en los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva destinada a reforzar la aplicación de la ley de inmigración. Hasta en un 50% se han reducido los encuentros de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde que en junio la administración Biden restringiera las solicitudes de asilo y deportara a quienes no cumplan con los estándares para solicitarlo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indica que solo en agosto fueron 58,000 los indocumentados que intentaron cruzar de manera ilegal, un 68% menos si se compara con los 181,000 de agosto de 2023. Estas cifras positivas se deben a distintos factores, afirma la asociación Agenda Migrante. En primer lugar, son las restricciones fronterizas de Estados Unidos. 2, los acuerdos internacionales que Estados Unidos está llegando con diferentes países. 3, el cierre de rutas migratorias que se habían estado usando hasta este momento. Política de disuasión en la región y el contexto político de las elecciones en Estados Unidos. La aplicación CBP One se ha convertido en un medio para agilizar la tramitología y ordenar los procesos fronterizos. Solo el mes pasado, 44,700 personas hicieron uso de este aplicativo y desde enero de 2023, más de 813,000 han programado sus citas. Esto ha provocado una reducción de solicitudes de asilo que no cumplan con estos requisitos previos para entrar. Esto ha provocado que la población se someta a estos protocolos y en segundo lugar que hay una cantidad considerable de espera de aquellos que han solicitado y que todavía no les contestan. El tema migratorio también juega un papel crucial en la campaña presidencial de los Estados Unidos, afirma el especialista. Todo está girando alrededor de que en este mes, noviembre, los controles en la frontera sur de Estados Unidos se reduzcan para que esto no sea un elemento fuerte de campaña. Hemos visto a los dos candidatos a la presidencia acercarse a la frontera y hablar desde la frontera. Las autoridades fronterizas aseguran que desde junio de este año, las deportaciones de migrantes se han incrementado con más de 131,000 personas repatriadas a más de 140 países. Cerca de 400 vuelos de deportación internacional han tenido lugar desde ese mes. Este es un reporte de Fernando Morales. Golpe a la corrupción policial en Guatemala. Al menos 25 agentes fueron detenidos por el delito de tráfico de migrantes. Estas investigaciones fueron apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. En cumplimiento a la orden de aprehensión firmada por el juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, para conocer procesos de mayor riesgo del Departamento de Guatemala. Estas 25 agentes de Policía Nacional Civil están sindicados de los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento propio, asociación ilícita e incumplimiento de deberes. Hay entre jefes superiores, mandos subalternos y agentes de Policía Nacional Civil en este operativo, y también hay personas particulares. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado relacionado a la muerte de varios migrantes de diversas nacionalidades en Chiapas.
Según la entidad, el pasado martes 1 de octubre, elementos del ejército dispararon contra los ocupantes de una camioneta sospechosa. En ella viajaban 33 migrantes de nacionalidad egipcia, nepalí, de Cuba, árabe, entre otros. Producto de los disparos, 4 de ellos fallecieron y 12 resultaron con lesiones. Los 2 militares que dispararon fueron separados de sus funciones mientras las autoridades investigan lo ocurrido. También se estableció un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para contactar a las embajadas correspondientes. El hecho es el primero en este tipo que involucra a migrantes en lo que va de la gestión de Claudia Sheinbaum. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La secretaria de Gobernación, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto pues con todo lo que se requiera. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, ¿es cierto?, de Salvador y de Perú. El gobierno panameño ha continuado implementando el plan establecido en el memorándum de entendimiento que firmó con el gobierno de los Estados Unidos para el traslado de migrantes que ingresen de manera irregular. En esta ocasión, 43 ciudadanos colombianos fueron enviados hasta su país de origen por infringir las normas migratorias nacionales. En nuestra próxima emisión estaremos conociendo el testimonio de una mujer salvadoreña, quien nos habla de la dura realidad de caer en manos del crimen organizado. Asegura que sus días fueron oscuros, incluso llegó a pensar que perdería la vida. Toda esta información usted la conocerá en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Ahora sí, vamos a la pausa. Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados.
Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora vamos a saludar a Heriberto Rivera Vélez. Él es el director de Ayuda Asesoría Migratoria para responder a algunas de nuestras interrogantes sobre el tema migración. Qué gusto, Heriberto, saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Placer estar contigo, buenas noches y listo para hablar de estos temas tan interesantes. Me gustaría que recapituláramos esta importante información, Heriberto. ¿Cuáles son los cambios anunciados por la Embajada de los Estados Unidos para el trámite de las visas? Mira, esos nuevos cambios del trámite de visa, sería el trámite de citas de la visa. Ha habido ciertos cambios que creo que van a ayudar. Los cambios, a veces somos renuentes a cambios, pero los cambios ayudan. Entonces aquí creo que los cambios que se han hecho van a poder ayudar en el proceso de las visas para hacerlo más eficiente, diríamos así. Y creo que va a beneficiar a muchas personas. Por ejemplo, hay un nuevo sitio oficial del proceso de visa, el que se usaba antes, que era US Travel Docs, ese ya no existe. Pero si las personas quieren verlo, solamente yo buscaría en Google Embajada Americana El Salvador y ahí va a aparecer ese nuevo sitio oficial para el proceso de visas. El teléfono del Centro de Información Telefónica de la Embajada es nuevo también, que es 2230-4894. Y esta vez han añadido un teléfono desde Estados Unidos. Antes no lo había, pero hay un teléfono que las personas pueden llamar de Estados Unidos también a ese Centro de Información Telefónica, que es el 703-988-3615. Y también hay un nuevo correo electrónico para esos procesos. Toda esta información va a estar en la nueva sitio oficial, que las personas se meten a la Embajada Americana, a la página de la Embajada Americana, y ahí va a estar toda esta información. Un cambio también esencial es que va a haber un nuevo servicio de mensajería. Antes lo hacía la empresa Cargo Expreso, ya esa empresa no va a hacer los procesos de mensajería, solo va a ser la empresa DHL. Y el proceso de entrega de la visa también ha cambiado. Y de envío también, cuando uno está haciendo el proceso por buzón o Dropbox, ese proceso también ha variado. Antes no se pagaba nada por este servicio. Hoy, dependiendo de dónde uno quiera recoger su visa o entregarla, tiene que pagar el servicio. Por ejemplo, si la va a entregar, yo solicito que la embajada me entregue mi visa tal vez en la agencia, alguna otra agencia que no sea Plaza Mundo. Automáticamente el sistema te va a dar que te la entregan en Plaza Mundo de ser aprobada. La mayoría de las personas no van a querer a Plaza Mundo, especialmente tú vives en Santa Tecla, en otros lugares en San Salvador. Entonces, en este caso, la persona va a tener que pagar $24 para que se la entreguen en la agencia de Santa Elena o en otra agencia que no sea Plaza Mundo. Y si quiere que se la entreguen en una dirección específica, podría cancelar $33. Lo mismo aplica cuando las personas están haciendo el proceso de renovación de visa. Aquí la entrega va a ser gratis y la entregan en DHL Santa Elena. Pero si tú la quieres entregada en una residencia o algo así por el estilo, son $33. Y si quieres en otro lugar, si la quieres en Plaza Mundo, entonces ahí tienes que pagar $24. Ese proceso ha variado bastante. Entonces, estos cambios son algunos de los cambios que podemos mencionar. Hay otros más que puedo hablar de ellos también. ¿Y esto afecta a todas las visas o procesos? Afecta a todo el proceso de visa, así es. No hay que una se queda con el sistema anterior y otra no. Afecta a todo el proceso de visas de inmigrante y de no inmigrante también, que así lo ha puesto la embajada. El pago sigue siendo igual. Ahora, lo que es en lo que me mencionas del pago, del proceso de visa, en este caso, las personas van a tener que, si hacen este proceso, poder leer las instrucciones que te da el sistema, del nuevo sistema, para que ellos lo puedan hacer correctamente y así no cometan errores. Sí hay ciertos problemitas de corregir que nosotros hemos ido detectando y estamos haciendo preguntas, pero ellos están informando y lo están arreglando todos esos problemas. Uno de los problemas que tuvimos es que no sabíamos cómo se iba a entregar las personas que hacen su proceso de renovación y se envía por buzón. No sabíamos si había que hacer cita o cómo se iba a entregar. Hicimos varias preguntas durante la semana y nadie os contestaba.
Pero este lunes nos dimos cuenta que el proceso, si tú lo llevas directamente a la oficina de HL en Santa Elena y te lo reciben sin cita, antes se hacía una cita para poder entregar esos documentos. Y yo creo que en el futuro van a implementar cita porque, digamos, se presentan 50 personas de un solo DHL Santa Elena a entregar procesos, van a tener ciertos problemas. Entonces creo que esto lo van a estar mejorando. ¿Cuáles son los tipos de visa no migrantes, Heriberto? De no inmigrante, ahí lo dice el término. Visas de no inmigrantes son las visas que tú no vas a vivir permanentemente en Estados Unidos. Por ejemplo, la visa de turista o la visa más común, B1, B2, la que tiene la mayoría de las personas. Esa visa es una visa de no inmigrante. La visa de estudiante, aunque un estudiante puede ir por 2, 3, 4, 5 años a Estados Unidos a estudiar y vivir allá, es una visa de no inmigrante porque no te da permanencia en Estados Unidos. Entonces son las visas que no dan permanencia, la visa religiosa, las visas de trabajo también, hay visas de trabajo, las visas H, que tú llegas a Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo y después tienes que regresar ahí a corto plazo y a largo plazo visa de trabajo. Entonces son esas visas que no te dan una permanencia en Estados Unidos. Ahora, hay visas de no inmigrante como las visas K, que son las visas de prometida, la visa K1, la visa K2. Esas visas son de no inmigrante, pero en el futuro cuando tú ingresas te va a permitir recibir una permanencia si haces un ajuste de estatus. Pero tienes que solicitar ese ajuste de estatus para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Entonces hay algunas visas de estas que te van a permitir quedarte largo tiempo en Estados Unidos y en el futuro, si haces un proceso migratorio, podrías quedarte dentro de Estados Unidos a vivir. Pero los de no inmigrantes son esas visas que no te dan permanencia. ¿Será que nos puede dar ejemplos de cuáles son los tipos de visa migrante? Ejemplo, la visa de residencia. La visa de residencia es una visa de inmigrante. Cualquier tipo de categoría. Hay diferentes categorías porque varían la categoría dependiendo quién peticionó a la persona que recibe esa visa de inmigrante. Pero esa visa, ahí mismo lo dice la visa también. Ahora mismo un cliente me acaba de enviar unas visas de inmigrante que le acaban de emitir en la embajada y lo dice la visa, Immigrant Visa, visa de inmigrante, que tú vas a entrar a Estados Unidos y te vas a quedar y vas a recibir lo que llama tu green card, tu residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, la visa de inmigrante es la que da permanencia en Estados Unidos. Puedes vivir permanentemente con ese beneficio. Esta pregunta es muy común. ¿Puedo apelar si mi visa fue negada? Cuando el oficial consular niega una visa, te da una hoja que dice te hemos negado la visa basado en la sección 214B. Estoy resumiendo lo que dice 214B porque te considero posible inmigrante y dice también esta decisión no es apelable. Entonces, el cónsul, la decisión del cónsul no se puede apelar ahora. Ha habido casos que yo he pedido o he solicitado que clientes llegan a mí y me dicen, mire, yo califico para visa esto y esto y esto. Entonces solicitamos que reconsideren la decisión del cónsul. Podría decir uno de un estilo de apelación, pero que estamos solicitando ya ha funcionado en varios casos. Solicitamos reconsideración porque creemos que la decisión que emitió el oficial consular que me entrevistó no es correcta, basado en mi perfil. Entonces, hemos pedido esa reconsideración y te puedo decir, la mayoría de los casos va a la decisión del cónsul es la que se va a permanecer, va a quedar. Pero ha habido casos que han revertido la decisión del cónsul porque sí se ha notado que fue una decisión incorrecta. Pero en sí, la decisión que ha tomado el cónsul en esa entrevista no es apelable. Heriberto, ¿y cuándo aplica el término perdón y cómo se solicita? El perdón migratorio, hay dos diferentes procesos de perdón. Ya que hablamos de visa de inmigrante y no inmigrante, hay perdón para visas de no inmigrante y perdón para visas de inmigrante. Por ejemplo, llega una persona, o yo ahora mismo estoy enviando a una persona a entrevista a la embajada americana, que le dijimos, te van a pedir un perdón migratorio, porque esta persona estuvo indocumentado en Estados Unidos y no han pasado 10 años desde que regresó a El Salvador y pasó más de un año indocumentado en Estados Unidos. Entonces, esta persona va a necesitar un perdón migratorio por la ilegalidad que tuvo en Estados Unidos de más de un año. Ahí es un perdón migratorio que se somete no a la embajada americana, sino a migración. Esos son los tipos de perdones cuando hay inelegibilidades migratorias para personas que van a obtener la residencia. Son dos diferentes procesos. Entonces, las personas usualmente que necesitan un perdón porque va a recibir la residencia, esos perdones, usualmente el cónsul no puede negarle la residencia y decirle tú no puedes someter un perdón. En la mayoría de los casos tienen que permitir que sometan el perdón a migración, aunque hay casos que son inelegibilidades permanentes que no tienen derecho a someter un perdón.
hay inelegibilidades que son así. Por ejemplo, haber cometido un crimen, un delito grave, dependiendo del tipo de delito grave, no permite perdón. Si es por drogas, ese delito grave no te permite el perdón migratorio. Por una persona, un secuestro y cosas así por el estilo, que pasaste encarcelado más de 5 años, usualmente son inelegibilidades de por vida. No permiten perdón. Ahora, el cónsul, cuando tú llegas y necesitas un perdón, que estuviste indocumentado, fuiste deportado, tienes otra inelegibilidad, por ejemplo, fraude o algo así por el estilo, el cónsul, en la mayoría de los casos, él no va a calificar a la persona y va a negar la visa. En la mayoría de los casos. Y te puedo decir, en mis 18 años o más de práctica, he enviado muchas personas que insisten en ir a la embajada y necesitan perdón para visa. Y de esas, en 18 años, 3 casos han sido aprobados. 3 en 18 años. Hemos hecho miles de procesos o cientos de procesos. Entonces, son bien escasos los perdones que un cónsul permite para una visa de no inmigrante. Hay que ver ciertas excepciones y el cónsul tiene que considerarlo. La ley dice que el cónsul tiene todo el derecho, que el Congreso de Estados Unidos le ha dado a él la autoridad de decidir si la persona puede someter un perdón para una visa de inmigrante o no. Entonces, él puede decidir no te califico y al no calificarte no va a tener derecho a someter el perdón. Entonces, el cónsul es que determina en ese momento si permite o no el perdón para, digamos, una visa de turista. Él es el que lo permite. Son muy diferentes los dos procesos de perdón migratorio para visa de inmigrante o residencia o para visa de no inmigrante. Heriberto, pregunta una televidente, Corina de hecho lo consulta, ¿puede una persona que fue deportada por ser acusada de violencia a un menor ingresar a Estados Unidos con la aplicación CBP One después de 12 años de estar en su país de origen? Un delito en Estados Unidos es una inelegibilidad permanente y ahí va a depender el tipo de delito que esta persona fue acusado y que salió culpable por ese delito. Eso habría que ver. Ahora, cualquier persona puede someter a la aplicación CBP One, cualquiera. Y cuando te dan ese permiso para ingresar a Estados Unidos, lo que llaman parol, ese permiso es para llegar al puerto de entrada. Al llegar al puerto de entrada, te toman las huellas. Si no detectaron antes que tú habías tenido ese delito en Estados Unidos, lo detectan, tomarte las huellas. Usualmente, el oficial de migración va a examinar todo. Y en la mayoría de los casos, dependiendo del delito, no te va a dejar ingresar a Estados Unidos y te van a enviar a regreso al puerto de entrada, desde el puerto de entrada a tu país de origen. Porque usualmente haber cometido un delito en Estados Unidos requiere un perdón migratorio, no importa el tiempo que haya pasado, y usualmente bajo CBP One, usualmente personas que violaron la ley de Estados Unidos no son permitidos ingresar a Estados Unidos. Entonces, se puede aplicar, porque cualquiera puede aplicar al beneficio CBP One, pero no todos lo van a aprobar y no todos los que lo aprueben van a permitir que ingresen a Estados Unidos. ¿Cómo lo contactamos, Heriberto, a usted y a su equipo de ayuda, asesoría a migrantes si necesitamos que nos den información sobre cómo poder solicitar alguno de estos documentos? Bueno, los invito a las personas, nos pueden llamar a nuestros teléfonos 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Nos pueden escribir un correo electrónico a ayudamigratoria@gmail.com. Me pueden buscar en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sv y ahí estamos en todas las diferentes plataformas de redes sociales. Ahí en nuestra página web las puede conseguir. Hay muchos videos en YouTube de nosotros, de los programas que hemos hecho. Y también me pueden visitar en Plaza Suiza San Salvador, local LB25. Es la única oficina que tengo en todo El Salvador. No tengo otra ni en San Miguel, ni en Santa Ana, ni en La Unión. Solo en Plaza Suiza San Salvador, aunque hay muchas oficinas de ayuda migratoria en el país que así se hacen llamar. La de Heriberto Rivera Vélez es la única que está registrada Ayuda Migratoria SADCB. Y los invito a las personas a que nos visiten en Plaza Suiza San Salvador, local LB25, para cualquier proceso migratorio, sea para una visa de no inmigrante o visa de inmigrante, sea para perdón migratorio, para petición o para renovar su visa de turista. Con todo gusto le podemos ayudar a las personas. Estamos a la orden de todos. Gracias, Heriberto, por su tiempo. Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Gracias. Igualmente, Roxana. Gracias a ti también. Gracias por el espacio. Y así vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera.
Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Donald Trump se refirió al bulo sobre migrantes, mientras que los demócratas favorecen el endurecimiento de las políticas migratorias, temas con prioridad en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Así es, se han mencionado precisamente acusaciones infundadas donde figuran migrantes haitianos cometiendo actos de vandalismo, entre ellos robar perros y gatos para comérselos. Esto fue utilizado en el último debate republicano, lo que generó críticas por distintos sectores de la sociedad. Una información infundada la que fue circulada en redes sociales y lamentablemente esta fue tomada por el candidato vicepresidencial de J.C. Vance del republicano, en donde hacía mención que los haitianos estaban en Springfield, Ohio, estaban comiendo perros y gatos. Esto fue replicado por Donald Trump en el debate que tuvo con Kamala Harris. Lamentablemente es una situación que es una muestra de xenofóbica para la comunidad migrante y sobre todo la comunidad haitiana. A la fecha son más de 73,000 migrantes haitianos, siendo la cuarta comunidad caribeña más grande en los Estados Unidos. Hoy está en el ojo de las críticas, tomando en cuenta que los temas de migración se han convertido en uno de los principales para formar parte de los debates políticos. Bueno, recordemos que la temática migratoria es un tema principal en la comunidad estadounidense de preocupación. Pasa a un segundo o tercer plano lo económico, y en ese sentido vemos que en lo particular Kamala Harris está poniendo en el sentido de fortalecer la frontera sur de Estados Unidos, mantener lo que es la presión para reducción del asilo también en la frontera, el fortalecimiento de lo que es la valla fronteriza. Entonces, lo mismo que está haciendo Donald Trump. Desde mi punto de vista, la situación va a ser sumamente crítica para los migrantes y los inmigrantes en cualquiera de los dos candidatos que lleguen a la presidencia en Estados Unidos. Vemos que el flujo migratorio continúa, a pesar de que en el caso del tapón del Darién son más de 290,000 personas que han atravesado ya la frontera entre Colombia y Panamá, pero la idea es tratar de alcanzar esa frontera sur. Del 2020 al 2023 fueron más de 8 millones de migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos.
Por esa misma razón, Kamala Harris ha asumido la misma postura republicana, tomando en cuenta la problemática migratoria. Por lo tanto, una de las opciones contra este flagelo es el endurecimiento de las políticas migratorias. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y bueno, ya lo hemos visto, Kamala Harris y Donald Trump han chocado en múltiples ocasiones durante el último debate televisivo y la migración sigue siendo uno de los temas dominantes, al punto en el que Trump aseguró, recordemos falsamente, que migrantes matan a mascotas para comérselas. Estas son las reacciones que se siguen generando días después del debate. El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris sostuvieron un intenso debate presidencial el pasado 10 de septiembre, un evento que captó la atención del electorado estadounidense, ya que faltan pocas semanas para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Trump, el candidato republicano, aprovechó la plataforma para articular sus preocupaciones sobre la migración irregular, vinculándola con problemas de seguridad y económicos en el país. Durante el debate, uno de los anfitriones le preguntó a Trump cómo haría para deportar a millones de migrantes, una de sus promesas electorales. Sin embargo, él esquivó la pregunta afirmando que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden permitió la llegada de millones de criminales, de terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Incluso el expresidente lanzó duras acusaciones contra los migrantes, particularmente los haitianos, afirmando que estaban robando empleos y, más sorprendentemente, que comían mascotas como perros y gatos en Ohio. En Springfield se están comiendo a los perros, la gente que llegó se está comiendo a los gatos, se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Las acusaciones basadas en rumores de redes sociales fueron rechazadas por las autoridades de Springfield, quienes aclararon que no existían reportes verídicos que respaldaran estos hechos. En respuesta a los rumores recientes que alegan actividad criminal por parte de la población inmigrante en nuestra ciudad, deseamos aclarar que no ha habido informes creíbles ni reclamos específicos de mascotas que hayan sido lastimadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante. Expertos han señalado que este tipo de declaraciones ha sido una estrategia habitual de Trump para enfocar el debate en temas de migración, desviando la atención de cuestiones económicas o de gestión gubernamental. Y nos vamos al epicentro. En Springfield, los haitianos exigen un alto a las falsas acusaciones contra ellos y hacen un llamado a la unidad. Sin embargo, algunos de los residentes dicen que esto va más allá de la cuestión racial. Los haitianos en Springfield, Ohio, luchan para reparar su reputación después de la tormenta mediática que los puso en el medio del ciclón desde la semana pasada. La calma parece haber finalmente vuelto, las alarmas falsas de bomba pararon y la comunidad haitiana ahora hizo un llamado a la unidad, frente a las falsas acusaciones que convencieron a algunos de irse de Springfield. Estamos recibiendo los soportes en diferentes maneras aquí en la ciudad, entonces estamos como desarrollando esta relación más y más para que ellos nos entiendan y que podemos entenderlos a ellos, conocer su cultura, etc. Los haitianos crecieron junto a la ciudad, dicen sus líderes, y su deseo es proteger a Springfield. Y si difundir desinformación es política para algunos, para ellos es una cuestión de vida o muerte. Vivimos en la comunidad y al hacer estas declaraciones recuerden lo que nos hacen. A la espera de la visita de Donald Trump en las próximas 2 semanas, ya uno de sus aliados, Vivek Ramaswamy, vino a Springfield para brindar, dijo, solidaridad a la población local. A pesar de los llamados a bajar la tensión, el miedo permanece entre algunos residentes latinos. Sí, tengo miedo. Porque según están diciendo que nos van a deportar a todos los inmigrantes. Mientras otros residentes dicen no poder más con los inmigrantes haitianos, por razones que van más allá de la cuestión racial. Me roban, me parto el alma para conseguir todo lo que gano y me lo quitan para darle a la gente que son nada. Ellos reciben vivienda, atención médica, transporte, comida. Esto tiene que parar. Otros piden simplemente que las familias locales sean puestas en primer lugar por encima de los migrantes, cuando se habla de atención médica y salarios. No es un salario digno para nosotros. No podemos vivir con 10, 12 o 15 dólares la hora. No podemos hacerlo. Otros no pueden porque, ya sabes, están acostumbrados a no ganar nada.
Al mismo tiempo, residentes como Rebecca Mark afirman que los migrantes han mejorado la ciudad y que a pesar de todo, ahora Springfield recibirá más ayuda estatal a nivel económico y de salud pública. Ya es hora de que Springfield reciba algo de la atención que necesita para ayudar a resolver sus problemas y proteger a la ciudadanía cuando se están difundiendo rumores que no tienen fundamento contra un grupo de personas. La alcaldía nunca contestó a la solicitud de La Voz de América de una entrevista, pero su alcalde dijo que si Donald Trump vendrá, recibirá toda la seguridad necesaria. En medio de todo esto, hemos visto varias señales de solidaridad con la comunidad haitiana, como una marcha que tendrá lugar a final del mes aquí en esta ciudad. Hemos tratado también de hablar con algunos pastores de la iglesia católica local, pero dijeron que por ahora no quieren hablar sobre este tema de los haitianos discriminados. Desde Springfield, Ohio, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y Manuel López, representante del Pueblo Inc., habla sobre el crecimiento de la comunidad de inmigrantes en Springfield, Ohio. Yo, viviendo aquí por 20 años, he visto cómo Springfield ha estado renaciendo desde los últimos, yo diría, 10 años. Yo he visto personalmente los esfuerzos del gobierno local y estatal para revivir, como se dice, la economía y la comunidad de Springfield. La comunidad inmigrante ha crecido, yo lo he visto, ¿no? y vivido. Claro que hay que tener un sentido de aculturación, como las comunidades o los inmigrantes llegan a Estados Unidos, tenemos que aprender los usos, las costumbres, las leyes, que es muy importante, ¿no? Entonces esto puede impactar un poco. Por ejemplo, uno ya está acostumbrado a que no cruce la calle en medio de la carretera, ¿no? Eso no pasa en algunos países, ¿no? Entonces cuando uno llega, pues claro, a lo mejor uno no sabe, ¿no? No sabe las leyes, que es una ley, no se debe, pero muchas veces también es una cosa que pasa todos los días, sea inmigrante o no, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de paciencia, comprensión y más que nada esa cultura o esa iniciativa de apoyar, ¿no? Contarles que 2 hondureños fueron acusados de secuestrar presuntamente a indocumentados recién llegados a Estados Unidos y exigir un rescate a sus familias para no devolverlos a México. A continuación, los detalles. 2 hondureños fueron acusados de secuestrar presuntamente a indocumentados recién llegados a Estados Unidos y exigir un rescate a sus familias para devolverlos a México, informó este lunes el Departamento de Justicia. Darwin Giovanni Palma Pastrana, de 30 años, y Edward Israel Sauceda Núñez, de 25 años, ambos indocumentados y residentes de Nuevo México, fueron acusados por un gran jurado por conspirar para secuestrar y retener a cambio de un rescate a un inmigrante que cruzaba la frontera sureste de forma irregular. Los hondureños llevaban a los indocumentados recién llegados a escondites en Arizona, Texas y Nuevo México. Una vez en esos lugares, los sospechosos les confiscaban los teléfonos celulares y los obligaban a llamar a sus familiares para que pagaran más de $1,000, es decir, 24,799 lempiras para ser liberados. Vamos a la pausa. Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo?
Si quieres obtener las herramientas necesarias para convertirte en un líder con la capacidad de dirigir equipos y elaborar planes de empresa innovadores y de éxito, asumiendo las funciones de gerencia y comunicación, inscríbete en el diplomado Alta Gerencia y Comunicación de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, con clases presenciales y en el ejercicio de la práctica en un medio de comunicación real. Los cupos son limitados. Inscríbete ya. Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Alzan la voz por un grupo étnico en Honduras que busca llegar a Estados Unidos de manera irregular. La Fundación 15 de septiembre pide a la Cancillería de Honduras asistir con protección consular a más de 1,000 indígenas misquitos que se encuentran en calamidad en la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente de la Fundación 15 de septiembre, Juan Flores, informó a través de sus redes sociales que los grupos indígenas están concentrados en los estados de Florida, Texas, California Norte y Sur y en la frontera sur de los Estados Unidos. Sostuvo que los derechos humanos de este grupo étnico de Honduras se están violentando, por lo que se necesita todo el apoyo por parte del canciller Eduardo Enrique Reina. Aseguró que los niños que se encuentran con sus madres en estos lugares no están asistiendo a la escuela y que muchas mujeres se tienen que prostituir para poder conseguir algo para alimentar a sus hijos. Los grupos étnicos, como los misquitos, también han emprendido la ruta migratoria ante la falta de oportunidades que hay en Honduras. Y en el último año, por la ruta migratoria de San Andrés en Colombia hacia Centroamérica, han sido rescatados unos 500 migrantes náufragos y a la deriva en alta mar. Estas cifras exponen los peligros a los que se enfrentan las personas al intentar llegar por este corredor a Estados Unidos. Él es mi esposo, él es Denis Armando Paredes. En su momento de su desaparición él tenía 29 años, actualmente él tiene 30 años y yo sigo y toda la familia sigue y vamos a seguir hasta encontrarlos. Denis Paredes es un migrante venezolano quien residía en Perú junto a su esposa antes de emprender el viaje de sus sueños para llegar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, Denis nunca llegó al destino. Este señor le cobra a mi esposo $2,600 desde Colombia hasta Estados Unidos. La ruta que le ofreció a mi esposo, la ruta de San Andrés, que era una ruta segura, que una ruta rápida, porque le dijo que en 3 horas él iba a estar en Nicaragua y llegando a Nicaragua todo ese caminata iba a ser vía terrestre. La lancha en la que Denis emprendió su viaje desapareció en las aguas de la isla de San Andrés desde el 21 de octubre de 2023 y desde entonces Nelly Durán, su esposa y el resto de su familia emprendieron su búsqueda sin encontrar hasta hoy ninguna pista. Nosotros seguimos esperando alguna respuesta, seguimos con la búsqueda. Nosotros no vamos a parar hasta encontrarlos. Por favor, todos de pie. Para. Capitán, un favor, colabóreme pegándose acá a la embarcación. Estas migraciones y naufragios por aguas de la isla de San Andrés se han convertido en el pan de cada día y aún más desde julio, cuando Panamá decidió cerrar 3 pasos fronterizos por el tapón del Darién. El gobierno de Panamá haber cerrado 3 puertas de salida de la migración por el tapón del Darién y entonces van a tomar como ruta alterna hacia Centroamérica nuestro archipiélago. En lo que va del 2024, la Armada de Colombia ha rescatado 224 migrantes en este archipiélago. El caso más reciente se registró el pasado 25 de septiembre, donde 8 migrantes, entre ellos 2 menores de edad, fueron rescatados cuando se transportaban con destino a Nicaragua y fueron abandonados. La Armada de Colombia, a través de una unidad de reacción rápida, logró transportar ese personal a puerto seguro y una vez verificado el estado de salud, fueron entregados a las autoridades competentes. Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su homólogo de Panamá, Raúl Mulino, le propuso crear una ruta legal entre Colombia y Panamá para las personas migrantes que toman estas rutas peligrosas y acuden a los famosos coyotes. Ellos quieren construir una sola ruta legal, digamos, controlada por los 2 gobiernos,
que debe tener estímulos para que quienes quieran pasar escojan esa vía y no queden en manos de las mafias. Yo creo que esa es una idea que podemos seguir construyendo. Mafias a las que Nelly culpa de la desaparición de su esposo. Nos hemos juntado con las familias de las otras lanchas y ahí es donde nos hemos dado cuenta que esto es un modus operandi, que ellos en San Andrés, los coyotes, los guías, a dedo escogen qué lancha sí pasa y qué lancha no pasa. Nelly aún no ha recibido ninguna respuesta sobre el paradero de Denis y mientras tanto ella junto a otras 20 familias siguen anhelando el regreso de sus 42 allegados, quienes se fueron y nunca regresaron. Yo no voy a parar, es mi esposo, es la vida de un ser humano, es mi esposo, es la persona que yo amo. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y autoridades de Estados Unidos informaron que se reactivaron las citas del paro humanitario a través de la aplicación CBP One, esto luego de haberse detectado irregularidades dentro de los patrocinadores. Se explicó que el uso de la aplicación es gratuito. Asimismo, esta le servirá a los migrantes de distintas nacionalidades, incluyendo guatemaltecos, a solicitar asilo. Pero ahora se podrá solicitar el ingreso a Estados Unidos con la aplicación desde Chiapas y Tabasco. Sí. Ya hemos reiniciado lo que son las aprobaciones de aplicaciones bajo ese proceso. Se pausaron temporariamente para hacer un análisis de distintos casos que estábamos viendo para asegurarnos de que estamos protegiendo contra el fraude. Y realmente parte de lo que queremos que la gente entienda ahí es que si alguien les está prometiendo o les está cobrando por estos procesos, que no se dejen engañar. Porque igual, y tengo que dejar claro que el fraude que se identificó ahí era por parte de patrocinadores, no por parte de beneficiarios. Lo que hicimos fue reforzar los mecanismos bajo los que se analizan los patrocinadores para prevenir abuso y fraude. El cambio hace posible que personas que son ciudadanos mexicanos pueden solicitar una cita desde cualquier punto en México. Y para personas que no son mexicanos, hemos mantenido la zona original, que era de Ciudad de México hacia el norte, pero también ahora se puede pedir cita desde los estados sureños de Tabasco y Chiapas. Eso permite que las personas que están llegando a México no tengan que seguir avanzando si quieren solicitar una cita. Además, contarles que Canadá anunció que reducirá los programas de permisos de trabajo temporales en la mayoría de sectores empresariales, lo que afectará al sector de trabajadores que buscan estos puestos. El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá llevará a cabo una revisión de los programas de permisos de trabajo temporales del gobierno. Esto en un esfuerzo para alinearse mejor con las necesidades del mercado laboral de dicho país. Este tema aplicará para el gobierno de Guatemala, El Salvador y Honduras, que saldrán afectados por las personas que buscan empleos temporales en Canadá. El gobierno de Canadá implementó medidas temporales en abril del 2022 con el objetivo de permitir a los empleadores del sector de alojamiento y servicios de alimentación, entre otros sectores, que enfrentarán una escasez de mano de obra, realizar las contrataciones de hasta un 30% de su fuerza laboral a través de programas de trabajadores extranjeros temporales para puestos de bajos salarios. En su momento se mencionó que el límite será reducido al 20% para la mayoría de los sectores. La excepción serán los sectores de la construcción y la atención médica, que seguirán contratando hasta el 30% de sus trabajadores a través de ese programa. Por otra parte, la industria de actividad económica por temporada como la agricultura, la pesca y el turismo también están extensas de esta reducción al 20%, pero solo durante sus temporadas altas. Y la vicepresidenta Karine Herrera participó en el lanzamiento de la actualización del Protocolo Nacional para la Recepción y Atención de la Niñez y Adolescencia Migrante en Guatemala. Este protocolo servirá para fortalecer la protección de derechos de los menores en situación de movilidad en Guatemala. Se destacó por la vicemandataria Karine Herrera la importancia de la actualización, la cual ha sido validada por la Autoridad Migratoria Nacional, calificándola como un hito significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en movimiento sin importar su nacionalidad. En la presentación, la vicepresidenta del país remarcó que en lo que va de este año se han registrado el retorno de 1.900
307 menores no acompañados y 4.102 en unidades familiares. Esta situación resalta la urgencia de contar con herramientas adecuadas como el protocolo actualizado para minimizar la revictimización y proporcionar el apoyo psicosocial necesario para una reintegración exitosa. De acuerdo a las autoridades involucradas, este protocolo establece una ruta clara y especializada para atender a esa niñez y adolescentes migrantes. Se asegura la protección de sus derechos a través de varios principios rectores, tales como el interés superior del niño, la no discriminación, la unidad familiar y el derecho a la reunificación familiar. Se garantiza la protección internacional y la no devolución en casos de riesgo para la integridad de los menores. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico al sur de la frontera @canal12.com.sb. Es todo. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.